Hola, mi nombre es José Manuel, de la Universidad OIM de matrícula 20 ISN 120, y hoy le estaré hablando sobre la estructura de datos. Eh, Antes de entrar en materia, cabe destacar lo siguiente, que todo programador trabaja con una entrada y una salida de datos. Por lo tanto, al momento de que ocurre este ciclo, se forma una estructura, que es donde vamos a hablar sobre la estructura de datos, el cual trata de lo siguiente. La estructura de datos básicamente es cuando guardamos eh, en un lugar toda clase de datos que componen en un programa, digámoslo así. Cabe destacar que ese almacenamiento de datos digamos que no va a un lugar de almacenamiento, sino que vive básicamente dentro de la memoria RAM del computador. Es bueno conocer diferentes estructuras de datos porque así nos ayuda a cómo elegir la mejor opción que tenemos, eh, ya que dependiendo de cómo está estructurado nuestra información, el programador tendría, vamos a decir, la agilidad de los datos que tiene a mano, sin tener que irse a un lugar o sea, a un, digamos, a un establecimiento de almacenamiento de manera per se. Hay mucha estructura, o sea, hay mucha clasificación de tipo de datos, pero eso depende de cómo se almacenen en la estructura de datos. Pero estas básicamente se clasifican en lineales y no se clasifican en lineales y no lineales. Digamos que estas estructuras lineales se almacenan de manera secuencial una detrás de otra. Estas pueden ser, por ejemplo, en listas enlazadas, colas, etcétera, etcétera. Mientras que en las no lineales, digamos que es lo contrario de la lineal y es un poquito más compleja, digámoslo así, en cuanto a su estructura per se. Digamos que un ejemplo de ellas son los árboles y los grafos. Pero una de las clasificaciones de las lineales vendrían siendo pilas, colas o sea, y listas enlazadas, digámoslo así. Es bueno tener un poco de conocimiento de qué son los arreglos, porque son tipos o sea, son estructuras en, almacenadas de manera contiguas. Digamos que esta es la primera estructura de datos que se aprende en cuanto a la programación. Pero digamos que esta estructura varía de acuerdo al lenguaje de programación que se utilice. Por lo tanto, creo que viene siendo un poco diversa en cuanto a su desarrollo. Pero digamos que esto, digamos que el arreglo es estático, o sea que una vez se define del principio, así es hasta el final. Como viene, como una de sus características viene siendo estática, para el computador es fácil definir dónde está el primer, el cuarto, el quinto, el sexto elemento, el séptimo, el octavo. O sea que en esa parte ahí no hay ningún problema porque estático es que no varía. Pero estos elementos ninguno varían, todos son del mismo tamaño. En fin, que digamos que eh, es una forma fácil del computador localizarlo de manera inmediata. Eh, si queremos modificar el tamaño de uno de estos elementos, digamos que es algo complicado, casi difícil e imposible, porque eh, sería más fácil, más bien, eh, crear, crear otro del principio. Y, y como son estáticos,
como fue creado, como se le dio un tamaño determinado al principio, así tiene que ser hasta el final. Pero asimismo también hay arreglos que guardan arreglos enteros, digámoslo así básicamente. Digamos que estos son arreglos multidimensionales, porque estos arreglos, al ser más dinámicos, nos dejan crear como más o menos muchos tipos de tablas. Y esos arreglos básicamente son la base de muchas y muchas estructuras de datos, podemos decirlo así. Pero por otro lado también, digamos que tenemos también las listas enlazadas, lo cual se puede decir que la lista enlazada no almacena sus elementos en la memoria de manera contigua, claro que no, pero sí son lineales. Por lo tanto, cada elemento apunta al elemento que le queda al lado. ¿Nos interesa? Por lo tanto, si usted, por ejemplo, quiere llegar a un elemento, tiene que pasar por todos los elementos que están antes. Si quiere llegar, por ejemplo, al elemento número 6, el computador debe de primero de empezar del primero, después del segundo, el cero, cuarto y quinto, y hasta llegar al sexto. O sea, o su elemento final al que él quiera apuntar, ya sea para obtener su valor o para modificarlo, se podría decir así. Pero también en la lista enlazada tenemos elementos que son fijos, que se nos hace fácil añadir un elemento adicional, el cual podríamos decir que no es estática. Y al no ser estática, digamos eh, que es modificable, digámoslo así. Para hacer esto solamente tenemos que redireccionar todos los elementos que tenemos en nuestra estructura, digámoslo así. Lo mismo estamos que si queremos eliminar un elemento, digamos que solamente al momento de eliminar es redireccionar todas las flechas que estaban alrededor de ese elemento que fue eliminado. Y por último tenemos las pilas y la cola, que estas también son lineales. Y estas siguen un orden en particular. Pero lo importante es cómo eliminamos y cómo agregamos datos a estas estructuras. Digamos que para las pilas, el primer elemento, más bien el entrar, es el último en salir. O más bien, el primero en entrar es el último en salir. Se podría decir así. Es como, por ejemplo, que usted tenga una pila de libros, que lo que quiere decir que el último que usted puso arriba va a ser el primero en salir. Ahora, ya el primero en entrar viene siendo el último en llegar a su mano, podríamos decirlo así. Y una cola podría decir que viene siendo como una fila de supermercado, que el primero que llegó es el primero que se va, el último en llegar es el último en pagar, digámoslo así. Bueno, gracias. Hasta aquí es mi explicación. Espero que les guste, porque lo hizo con mucho esfuerzo y nada. Y hasta la próxima.